Esta investigación tiene como objetivo confrontar una de las obras fílmicas del director de fotografía Juan Carlos de Sanso en el Cinecolor, por lo cual le otorgaron los siguientes premios. En 1971, el Festival Internacional de San Sebastián por Crónica de una señora. 1973, la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina por Juan Moreira. Y finalmente, en 1980, la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina premio por el infierno tan temido, por lo cual me detendré en este opus, por lo cual creo necesario acotar la teoría entre literatura y cine, y para esta investigación el cuento de Juan Carlos Onetti y la dirección del film de Raúl de la Torre. Una diferencia podría ser que el cuento dice sucede esto y aquello, mezclando el presente y racontos del pasado, mientras que en el film nos sitúa ante una situación de esto, más esto, más esto, y repite la misma temporalidad del cuento, con una asociación de representaciones de un presente visual. Ahora bien, creo que entre ambos expresiones hay una sola homología estructural, y es que ambas son artes de acción, que con una diferencia sustancial, porque uno es un arte que utiliza palabras versus un arte que utiliza imágenes. Es decir, que el lector como el espectador están siendo provocados por distintos signos, en el caso del estímulo a través de la imagen, procede de un dato sensible sin racionalizar ni conceptualizar, recibido con toda la viveza emotiva que esto entraña, porque la primera reacción frente a la imagen es precisamente fisiológica. Es decir, que cuando vemos una película experimentamos emociones, aunque sabemos que lo que vemos no es real. Sin embargo, nuestras emociones sí lo son. Este hecho plantea una paradoja que ha sido descrita al proponer el concepto de suspensión de la incredulidad, una especie de contrato simbólico entre el espectador y lo que se proyecta sobre la pantalla. Esto significa que se quiere experimentar aquello que sabemos que es imaginario, como si fuera real, sabiendo que no tiene los riesgos amenazantes de lo real. Esta identificación empática significa reconocer que el componente formal de la formación puede producir una respuesta emocional de la identificación con los personajes, y es así como trato de describir el trabajo para este film de Juan Carlos de Sanso como director de fotografía. Y agrego que como discurso preliminar para el cine argentino, los géneros aparecieron en una determinada etapa de su cinematografía, que coincide con el momento en que este arte, que utiliza imágenes, se apoya en otro arte que usa para su discurso palabras. Esto serviría para explicar el por qué en el cine blanco-negro argentino el inicio de los géneros se apoya en la literatura del siglo anterior, y en el caso del film y el cuento que analizo, ambos son contemporáneos y superan el recurso de la literatura anterior y se acercan al documento, es decir, que se enfocan en los sucesos comunes para un espectador en el momento de su estreno. Esto quiere decir que la dupla de director y director de fotografía situaron los sucesos en el mismo tiempo de la filmación, 1979. Es decir, que el infierno tan temido resulta ser una representación de una Buenos Aires ciudad y una forma de habitar en ella. Esto no quiere ser una simple elucubración, sino un dato para tener en cuenta para evaluar el conjunto cinematográfico.
Para aproximarse al trabajo de Juan Carlos de Sanso, se puede acordar que propongo la secuencia que sirve para valorar las imágenes según su aproximación o distanciamiento entre cámara, objetivo real a iluminar. Como primero aproximación, analizo los close-up o primeros planos, donde se capta mejor las emociones y los detalles de la escena que interpretan él o los personajes, a partir de la sobrevaloración de las expresiones faciales y la mirada, en donde es trascendente la dirección actoral de Raúl de la Torre y una precisa determinación en el encuadre. La fotografía de Juan Carlos de Sanso en estos planos se centra en mostrar e invadir con la textura de la piel, porque en estos encuadres se aleja de todo otro elemento que no fuera parte de la figura humana, y a luz no ejerce como un opus de su film anterior, Juan Moreira, cuya estética de los rostros tenía la expresividad propia del uso de la sombra propia del blanco-negro. En este caso, y con acuerdo con la forma de representación propia de la Torre, el rostro evita sombras y se apoya en los matices del color. Esta observación o diferencia justifica lo expresado anteriormente, que el film El infierno tan temido se acerca a la expresión de un documental que se acerca a la experiencia de la realidad documentándola con arte. Por otro lado, estos encuadres son una fórmula para captar la curiosidad y la experiencia del espectador. Es decir, que si lo primero que se ve una escena es un primer plano donde uno o varios personajes están llevando a cabo una acción, el veedor quiere saber el porqué de lo que está sucediendo, ya que el encuadre no nos permite verlo, y la secuencia cinematográfica precipita la impaciencia del cambio de plano, dado que en el cine no es solo lo que se cuenta, sino la estética y la forma de cómo se cuenta. El director y el director de fotografía pueden aprovechar la secuencia para mostrar otra realidad donde él o los personajes están realizando esa acción completamente diferente a la que el espectador podía intuir. Esto es otra forma de hablar que el cine es un arte en acción, y en esta acción da en el ritmo de la repetición de estos primeros planos. Con el plano medio se cuenta con un encuadre más abierto y la atención se puede centrar en uno o varios personajes, poniendo el foco en sus acciones, movimientos y la relación de vinculación entre los mismos. El modo de iluminación es más complejo porque los encuadres intervienen otros objetos y situaciones, no solo rostros como en el primer plano, sino la importancia de la corporeidad del actuante, y la cámara puede ejercer sus movimientos, es decir, no permanecer fija. Es decir, que en los planos medios las luminarias se focalizan en distintos centros de captación y como cámara se mueve y se vincula con escenas en acción. Esta acción suple el quietismo de un solo plano, por eso Raúl de la Torre eligió para este film no solo la preeminencia de los primeros planos para mostrar una versión intimista, sino que los planos medios introducen al veedor gozar de la calidad del espacio cinematográfico. En cuanto al trabajo de Juan Carlos de Sanso como director de fotografía, pudo con este film mostrar que lejos de tener una estética propia, como ocurría en la época del blanco-negro, sino mostrar una capacidad de adaptación y logro según fuera el interés del director y la actualidad de los encuadres en los tiempos reales en que se sitúa el film. Esta forma de una supuesta subordinación valoriza el logro de su actitud como profesional de la fotografía, pues conoce cómo resolver de un todo
la imagen donde el color no suple la profundidad del espacio cinematográfico y esta profundidad se logra o se manifiesta e intensifica con diferentes modos de iluminación. Otra variante acotada en los planos medios es que los mismos pueden ser interiores o exteriores. En los interiores la composición puede abordar mayor complejidad y abordar otra forma compositiva más compleja. Las imágenes en plano general presentan el contexto y el sitio donde transcurren las otras tomas y los personajes que intervienen y ocupan el espacio cinematográfico de este film. Además, los sucesos cinematográficos coinciden con lugares, personas y costumbres propias de una clase media, tanto la intelectual como la que no, y como la popular adicta al turf, es decir, que el film tiene dos razones temporales. Primero, no es un raconto de sucesos pasados, y segundo, tampoco las costumbres que tienen los actuantes y los lugares y sitios fotografiados perduraron en el tiempo. Porque estas acciones pertenecen a una década en la que se le otorgó el premio a Juan Carlos de Sanso, por eso su excelente fotografía hace que la misma adquiera un valor documental de una forma de vivir en Buenos Aires ciudad. Y justifico esta opinión porque en el tiempo de su filmación la prensa era el único medio gráfico de comunicación masiva. Y es por eso la importancia de las escenas en la redacción. También las escenas de la carrera de caballos en el hipódromo de Palermo. Era una cotidianidad para los espectadores que vivieron ese momento. Por otro lado, las separaciones entre teatro comercial versus teatro independiente fue una visión cultural. El primero llenaba las salas de la calle Corrientes. El segundo, situado en zonas periféricas y con una calidad y selección de las obras representadas. Por otro lado, habrá que mencionar los refugios del tango y los lugares nocturnos en San Telmo, donde se desarrollan algunas secuencias. Estas versiones de una sociología urbana parecería estar fuera de contexto, pero sirven para sostener mi teoría al explicitar que Laúd de la Torre sitió los sucesos del cuento en una cosmopolita Buenos Aires, y en consecuencia la fotografía de Juan Carlos de Sanso tiene un fuerte rasgo de registro documental, y para un espectador que transitó esa época reflejan el recuerdo de una cordialidad. Finalmente, quiero mostrar secuencias donde la cámara se apropia de un espacio y varias tomas lo muestra cabalmente en la totalidad de su complejidad arquitectónica y cinematográfica.